Bien, ahora vamos a hablar de la secuencia didáctica. Voy a hablar rápido y me voy a ir rápido en ese tema porque esto yo me imagino que ya lo dominan, ya lo hemos visto en otras ocasiones, así que lo voy a retomar nada más como para recordar y para evidenciar que lo que hemos estado viendo es como un marco teórico general de lo que va a ser la secuencia didáctica que ya vamos a trabajar a partir de ahorita. Entonces, de entrada, pues, ustedes ya saben, la secuencia didáctica, o le llamamos secuencia didáctica como tal al desarrollo de una clase. Entonces, este procedimiento de la secuencia didáctica también ya saben que es una situación que sucede en clase en el que se coordina el maestro con el estudiante. Dentro de la estrategia van a existir 3 momentos: las preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales. Ya si tienen idea de esto, se refiere al inicio, desarrollo y cierre. Para que una secuencia didáctica se dé con éxito, tiene que estar dividido en estas 3 partes. Así que esta es lo que no hay que perder de vista o no hay que olvidar. Ahora, estas 3 partes, como les decía, se divide así. El momento de inicio es la parte preinstruccional, es decir, antes de la instrucción. Lo que se hace en el momento de inicio es activar la atención de los estudiantes, establecer propósitos, objetivos, incrementar el interés y la motivación de acuerdo a la manera en la que ustedes se acomoden, o sea, su creatividad. Y dar una visión preliminar de la lección, es decir, qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Es lo que entra en la parte del inicio. Cuando se habla del momento de desarrollo, sin duda se refiere a lo que ya es la clase, el desarrollo de la clase como tal. Y ahí lo que provocamos es que el estudiante procese la nueva información. El docente da ejemplos, focaliza la atención, busca la manera de que los estudiantes estén centrados en la clase, usa estrategias de enseñanza y aprendizaje y sobre todo provoca la práctica. ¿Qué quiere decir con provoca la práctica? Con que una vez habiendo explicado una información, se tiene que hacer algún trabajo de práctica. No sé, estamos viendo matemáticas, vamos a hacer una práctica para ver si se aprendió o no. De ahí sigue el momento de cierre. En el momento de cierre se revisan 4 aspectos importantes. Se revisa y se resume la lección, se transfiere el aprendizaje, se remotiva y se proponen los enlaces. En el momento de cierre es la parte donde se trata de cerrar la clase a modo de también ver qué se entendió, qué no se entendió. En la parte derecha, al lado derecho viene el momento de la evaluación. Y si ven cómo marca la flecha, la evaluación viene ubicada en los 3 momentos. Si ya se saben los tipos de evaluación, ya saben que también hay una evaluación al inicio, como evaluación diagnóstica. Hay una evaluación en el momento de desarrollo que se llama evaluación formativa y hay una evaluación en el momento de cierre que puede ser una autoevaluación o hasta una evaluación sumativa, si es que ya la conocen. Y este es un cuadro de ejemplos donde se ejemplifica cómo se pone en práctica las actividades en el momento de los diferentes momentos de las clases. Por ejemplo, en el primer recuadro, como estrategia de enseñanza, la lluvia de ideas se puede utilizar en el momento preinstruccional, es decir, al inicio. Marca sus características, los efectos esperados y el proceso cognitivo que se logra activar en los estudiantes. Y así sucesivamente con los otros. Si gustan revisar con calma, se van a dar cuenta que cada estrategia va de acuerdo al momento en el que estamos en la secuencia didáctica y tiene un motivo, tiene un efecto esperado en los estudiantes. Posteriormente, los recursos y los medios. Ya saben que dentro de la planeación, es importante poner los recursos y los medios. Cuando hacíamos planeaciones la vez pasada, yo les decía que es importante poner qué es lo que van a utilizar, porque también esto es parte de la secuencia didáctica. Es decir, este es el arma o las herramientas que utiliza el docente para poder llevar a cabo pues, sus clases. Entonces, estos medios o recursos pueden ser tanto visuales, auditivos, audiovisuales, impresos, multisensoriales o tecnológicos.
Cualquiera de estos son el tipo de apoyo que el docente puede tener para dar sus clases. Y ya saben que todo esto se marca también cuando hacemos una planeación, porque es esto de lo que nos valemos. Si ya dijimos que vamos a utilizar la televisión, es porque vamos a llevar nuestro archivo, llevamos nuestro video, llevamos información. Y así es como tiene utilidad los recursos y los medios. Ahora, como estrategia de evaluación, les decía hace ratos, en los 3 momentos se utiliza la evaluación, en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. Cualquier tipo de evaluación que sea, el docente tiene una forma como evaluar. Suponiendo que quiera, ¿qué será? Hacer un estudio de caso, dice aquí. Para poder hacer el estudio de caso, o como hacer una actividad del estudio de casos, tiene que buscar una forma en cómo va a evaluarlo. Así que utiliza el registro de notas o utiliza el diario. Para cada tipo de evaluación tiene que tener su propio instrumento para poder evaluarlo. O para cada técnica tiene que tener su propio instrumento. Por ejemplo, cuando ustedes piden mapas conceptuales, tiene el instrumento para evaluar lo que es una lista de cotejo o una escala valorativa. Entonces, la evaluación es tan importante porque aquí es donde se define pues los aprendizajes y al final el trabajo docente. De ahí quisiera recalcar, hay dos, diferenciar esto de la evaluación y la medición. Si bien para no confundir esta parte, la medición no es lo mismo que la evaluación, si se fijan ahí en los recuadros. En el caso de nosotros, tanto psicólogos como pedagogos y algunas otras ciencias sociales, evaluamos. Bueno, en psicología también se mide, pero en específico en pedagogía se evalúa. Porque dice, la principal diferencia entre lo que es la medición, cuando se mide, generalmente se expresa un término absoluto, un valor absoluto, es decir, no hay cambio, no hay modo, es 5 o 0. Entonces, generalmente lo utilizan personalidades que tienden a utilizar ya las cantidades exactas. Cuando manejamos nosotros el término de evaluación, nos referimos solamente a un juicio de valor relativo, puesto que esto solamente va a consideración del maestro y no mide con exactitud o no se evalúa no se mide con exactitud la inteligencia o el aprendizaje del niño. Lo que nosotros hacemos con un examen o con unas actividades es solamente valorar hasta qué nivel aprendió, hasta qué punto consideramos que hay cierto aprendizaje. Cuando se mide, se dan puntos específicos o claros como resultado de una evaluación, de una medición. Por ejemplo, en psicología, cuando se pide una evaluación para medir coeficiente intelectual, ahí sí se dan números exactos, entonces por eso se dice que se mide, ¿no? Pero en el caso de cuando decimos que damos clases, nosotros no podemos medir porque un 10 no es, a veces, no da la información que realmente refleja el aprendizaje. A veces un chico de 6 puede realmente tener aprendizajes como el de 10 y el de 10 puede que tenga un aprendizaje como de 6. Entonces no es algo que lo defina, pero es importante recalcarlo para que sepamos a qué se refiere. Entonces, en los tipos de evaluación, les decía hace rato, conocemos 3 tipos de evaluación. La evaluación diagnóstica es la que hacemos al principio de una actividad, al principio de un curso o cuando un maestro es nuevo en el grupo. Utilizan la evaluación diagnóstica como punto de partida para saber qué hacer y qué no hacer. La evaluación formativa. Cualquier docente está obligado a hacer un tipo de evaluación formativa al finalizar cada tarea de aprendizaje. Es decir, en el momento del desarrollo, después de haber explicado lo que tuvo que haber explicado, tiene que dejar una actividad para ver si se entendió. Puede ser un resumen, puede ser una suma, una resta, lo que haya explicado. Tiene que haber una actividad como para ver si realmente se aprendió o si se está formando. Esta evaluación formativa solamente es para que el maestro se dé cuenta de sus avances o de sus retrocesos, no para dar una calificación, solamente sirve para ver hasta dónde vamos o cómo vamos. En la evaluación sumativa ya es distinto. La evaluación sumativa dice aquí que tiene ya una connotación social.
Y dice esto porque se refiere a que en la evaluación sumativa generalmente ya todos estamos como catalogados como 5 los burros y 10 los listos. Entonces, al momento de asumir una connotación social, prácticamente nos pone en el dilema de que tenemos un número en cuanto a nuestro nivel de aprendizaje. Entonces, institucionalmente la evaluación sumativa es importante porque necesitamos asignar un número, así nos lo pide el sistema, pero nosotros sabemos que esa evaluación sumativa no refleja realmente el aprendizaje del niño. Por lo tanto, la evaluación sumativa toma su nombre de sumativa porque se suman todos los aspectos que el docente puede haber considerado en sus clases, como pueden ser tareas, participaciones, alguna otra habilidad que él haya demostrado en clases y que al final le dé como sumatoria una calificación a su aprendizaje. Entonces, generalmente eso de la evaluación sumativa se utiliza más al final de los cursos, de los temas, y por lo regular para dar una calificación en número, porque institucionalmente así nos lo piden. Entonces, así se divide los tipos de evaluación. Ahora, en este pequeño esquema quisiera hacerles ver cómo las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza se combinan. Ustedes ya saben que las estrategias de aprendizaje se refiere a los estudiantes. Y si se dan cuenta, el estudiante puede ser tanto de elaboración u organización y realizan ellos como estrategia desde una imagen mental o un mapa conceptual. Esa es como la actividad del estudiante. Cuando hablamos de estrategias de enseñanza, lo que hace el docente aquí es aplicar sus conocimientos en esos 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. Y lo que hace en el inicio puede ser como un organizador previo, lo que hace en el desarrollo puede ser también un mapa conceptual, o al final también puede ser un mapa conceptual. Entonces, si se dan cuenta, son 2 estrategias de tipo cognitivo, pero uno lo trabaja el estudiante, el otro lo trabaja el docente. Y para terminar con esto, me gustaría acentuar estas ideas para el diseño de actividades de aprendizaje y lo que propone este autor. Se reconocen 5 dimensiones del aprendizaje en el que el docente puede guiarse para poder cumplir con la secuencia didáctica sin problemas. Y de estos 5 se resume en lo siguiente. Según este autor, en la parte del inicio, todo docente debe problematizar y disponer a los estudiantes. ¿Qué quiere decir con problematizar? Si a una clase se le problematiza, el estudiante en la clase lo que van a hacer junto con el docente es tratar de buscar la solución a ese problema. O si se le dispone, también el estudiante lo que va a hacer ahí es estar atento a ver qué es lo que va a suceder en la clase. Un tipo de problematización puede ser desde que el estudiante esté motivado porque el maestro les llevó a lo mejor una información relevante de las noticias o de lo que está pasando en el mundo y bueno, esté atento. Adquisición y organización del pensamiento. Cuando el docente comienza a dar la información, eso es lo que hace el estudiante, adquirir información. Implica operaciones cognitivas, dice, como unir el conocimiento nuevo con el viejo. Así que la adquisición y organización del pensamiento viene en el estudiante después de que el maestro le lleva información nueva, le lleva información novedosa. Posteriormente, con esa información, lo que hace el estudiante es procesar la información. A nivel intelectual o a nivel cognitivo, lo que se hace es todo lo que ya se sabía con anterioridad se sustituye por lo nuevo, se toma la información más relevante, más importante y se procesa la información en algo nuevo o un conocimiento nuevo. Se espera que en el 4.º punto el estudiante pueda aplicar la información, es decir, una vez de haber adquirido la información y haberla procesado, haya un momento donde se aplique la información y para esto es la evaluación formativa. Es decir, ya te enseñé cómo se hace la suma de fracciones, ahora en la parte formativa o en la parte de la aplicación se tiene que aplicar el conocimiento, es decir, vamos a ver si le entendiste. Y por último, la conciencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si se acuerdan esto de la palabrita metacognición,
tiene que ver con el hecho de tener conciencia de lo que sé y lo que no sé, con el afán de mejorar o con el afán de buscar una estrategia adecuada para mí y que me sirva para que yo pueda aprender más. Según este autor, si se cumple con estas 5 dimensiones, la secuencia didáctica cumple su propósito al 100% y tanto el docente como el estudiante se ven realmente fortalecidos en cuanto a uno lo que enseña y el otro lo que aprende. Entonces, con esto, teniendo en cuenta nosotros esta información, ya con esto podemos empezar a organizar nuevamente nuestra secuencia didáctica, pero ya de acuerdo a lo que hemos estado hablando, ¿no? De manera formativa, de manera informativa en algunas, pero todo con el afán de buscar siempre las mejores estrategias para aprendizajes significativos, ¿ok?